Pues ahora sí, bueno, hoy vamos a hablar de una charla que se llama Presión fúndica, eh, debe continuar su uso. Entonces, bueno, primero agradecerle a la doctora Gina pues por todo el acompañamiento, que siempre está pendiente de nosotros para apoyarnos durante la realización de estas charlas. Bueno, entonces yo les envié esta semana una encuesta, les agradezco mucho a todos, todos la respondieron, de hecho hubo más personas. Entonces voy a leer las preguntas. Entonces la primera es, ¿has realizado alguna vez esta maniobra? ¿Lo has reportado en la historia clínica y consideras que la realización de esta maniobra constituye violencia obstétrica? Entonces acá tenemos los resultados, 80, aproximadamente 90% dijo que sí la había realizado, 63% dijo que no lo ha reportado en la historia clínica y el 68% respondió que esta maniobra no constituye pues, un acto de violencia. Acá tenemos entonces la tabla de contenido. Vamos a hablar un poco de historia, de definición y técnicas, las indicaciones de esta maniobra, la prevalencia, la evidencia científica, los resultados de prolongar el segundo estadio o la segunda etapa del trabajo de parto, qué pasa con los forceps, la medicina centrada en el paciente, los aspectos legales, la educación y unas conclusiones. Acá quisimos traerles pues como este diagrama en donde tenemos pues como tres aspectos importantes, que es la medicina basada en el paciente, la medicina basada en la evidencia y cómo vamos a tomar estas decisiones. Quisimos, digamos, poner en la periferia a la educación, los aspectos legales, la autonomía del paciente, los efectos adversos de esta maniobra y los resultados que iremos abordando a lo largo de la charla y al final vamos a presentar unas conclusiones. Vamos a ver entonces un poco de la historia. Entonces esta maniobra se va a remontar a la antigüedad, desde los tiempos de Hipócrates hacia el siglo V antes de Cristo, en donde se recomendaba ejercer una presión a nivel del fondo del útero como herramienta para acelerar el parto y favorecer la expulsión del feto. Fue ya en el siglo XIX, en 1863, cuando el ginecólogo alemán Samuel Tristeller describió formalmente esta técnica. Él realizó un estudio en donde detalló este nuevo procedimiento para el parto, que consistía en ejercer una presión externa con las manos a nivel del fondo uterino en caso de contracciones débiles o ineficaces de la madre. En cuanto a la definición y diferentes técnicas, entonces, como ya sabemos, se llama presión fúndica o maniobra de Christeller. Tradicionalmente va a implicar ejercer una presión controlada, ya sea con las manos, con los puños, con los codos o el antebrazo sobre el fondo uterino durante la contracción, sincronizándose con el esfuerzo del pujo materno. Bueno, entonces lo anterior se realiza con el objetivo de asistir el parto vaginal espontáneo, evitar la prolongación del segundo estadio y la necesidad de intervenciones operatorias como la instrumentación o la cesárea. Y varios estudios también han examinado otras técnicas como lo es el cinturón inflable, que se ha diseñado específicamente para este fin. Bueno, es fundamental que digamos, estos procedimientos los realice un especialista o una persona entrenada, ya que debe saber identificar el fondo uterino para evitar causar daño, ya sea a la madre o al feto. Acá tenemos entonces la técnica tradicional, que sería con las manos. Entonces, lo primero es identificar el fondo uterino. Se va a ejercer una presión más o menos en un ángulo de 30 a 45 grados. La presión debe durar entre 5 a 8 segundos y se debe sincronizar con la contracción uterina, y debe haber una pausa más o menos entre 30 segundos a 3 minutos y permitir el descanso de la madre. Acá en la otra imagen tenemos entonces la técnica con el antebrazo. Y acá tenemos un nuevo concepto, pues que es más reciente, que se llama el empuje asistido suave o técnica GAP, que lo que busca es evitar la presión fúndica vigorosa o excesiva. La paciente se pone en posición vertical de rodillas o cuclillas sobre la cama. El médico o partera se ubica detrás de la paciente, pone los brazos pues, debajo de las axilas y va a ejercer una presión en el eje longitudinal del útero, también sincronizándose con las contracciones. La presión va a ser controlada, suave y firme, también en sincronía con las contracciones, y debe durar más o menos 30 segundos de presión seguido de 30 segundos de descanso. Acá tenemos finalmente pues otra técnica que es aún más nueva, que es el cinturón inflable. Este va a ser un dispositivo que se va a
pues se va a poner alrededor del abdomen de la paciente, por encima del nivel del fondo uterino. Este va a tener un sensor tocodinámico que va a detectar la presencia de las contracciones y cuando las detecte, entonces va a enviar una señal que va a ejercer, digamos, va pues como a inyectar 200 milímetros de presión de aire y va a ejercer una presión aproximadamente de 30 segundos. Digamos que de manera general, a pesar del uso histórico de esta maniobra, pues independiente de la técnica, se ha determinado que se realiza en todo el mundo, pero todavía muchas organizaciones, digamos que están en contra pues, de esta maniobra y en algunos países incluso está prohibida. En cuanto a las indicaciones descritas en la literatura, entonces tenemos en casos de estado fetal no tranquilizador o pérdida de bienestar fetal, cuando hay falta de progreso en el trabajo de parto, agotamiento materno y condiciones que impidan la maniobra de Valsalva o el pujo materno, por ejemplo, una enfermedad cardíaca descompensada. Bueno, entonces, como venimos pues como diciendo, entonces el objetivo de esta maniobra va a ser evitar el expulsivo prolongado y el requerimiento de instrumentación del parto. En cuanto a la prevalencia, acá les traemos entonces una revisión sistemática y metaanálisis de 2021, cuya población de interés fueron mujeres que experimentaban trabajo de parto en una instalación de salud y en quienes se anticipaba que iban a tener un parto vaginal espontáneo. El objetivo fue establecer entonces la prevalencia del uso de esta maniobra en el segundo estadio. Ellos incluyeron 76 estudios, 22 países que fueron representados dentro de los que había, pues, digamos, del continente africano, asiático, europeo, norteamericano y suramericano, y Suramérica aportó 21 estudios, de los cuales estaba, pues, de los países estaba Brasil, Perú y Ecuador. Ellos que concluyeron, entonces, que de acuerdo al nivel de ingresos había mayor prevalencia en los países de medianos a bajos ingresos. El método de medición que ellos utilizaron, pues, o que ellos observaron fue entonces la observación directa de la maniobra, el reporte en las historias clínicas y el autorreporte de las pacientes, encontrando que la prevalencia, digamos, se determinaba en su mayoría por el autorreporte de las pacientes más que por el reporte de los médicos. Entonces, la prevalencia varió entre un 0.6% a casi un 70%. Se determinó que había un uso generalizado de esta maniobra y la prevalencia combinada fue aproximadamente un 23%, con un índice, un intervalo de confianza de 95%, siendo desde 19% hasta más o menos 27% de prevalencia. Ellos determinan que falta evidencia que respalde el beneficio y los posibles riesgos asociados de esta maniobra y se necesitan pues como más esfuerzos para desestimular, digamos, el uso de esta práctica innecesaria y perjudicial. Sin embargo, en este estudio, ellos principalmente, pues como objetivo principal tenían evaluar la prevalencia y no tanto los efectos adversos de esta maniobra. Entonces, ellos que determinan que hay variabilidad en la práctica, y que esto subraya la necesidad de que se genere mayor educación y políticas para desalentar el uso rutinario. Se sugiere que se realicen, perdón, que los estudios que, digamos, que evalúan la prevalencia con los registros médicos van a subestimar su prevalencia y se determinó que cuando se informa en las historias clínicas no se hace de manera uniforme o se informa de manera insuficiente en los registros médicos. Voy a hablar un poco entonces de la evidencia científica. Entonces acá les traemos el estudio de Cochrane, fue una revisión sistemática y metaanálisis que se realizó en el 2017. El objetivo principal fue determinar si esta técnica podía lograr, podría, digamos, ser efectiva para lograr un parto vaginal espontáneo, prevenir un expulsivo prolongado, la necesidad de un parto operativo y analizar si presentaba efectos adversos neonatales o maternos asociados. Se realizaron 5 estudios de la presión fúndica versus ninguna presión y 4 estudios que evaluaron el cinturón inflable versus ninguna presión, aproximadamente 4.000 pacientes incluidas. Entonces, dentro de los principales desenlaces que ellos evaluaron fue la duración de la segunda etapa del trabajo de parto, el modo de parto, si era parto vértice espontáneo o instrumentado, los resultados neonatales, como por ejemplo si había un pH del arterio umbilical bajo, si había mayor ingreso a UCI o había presencia de traumas neonatales, y los resultados maternos, como por ejemplo dolor, hemorragia posparto y lesiones de tejidos blandos perineales, vaginales o cervicales.
En cuanto a las similitudes que encontramos en el estudio de la presión fúndica y el cinturón inflable versus no ejercer ninguna presión, entonces no se encontró que había un impacto significativo en el número de partos instrumentados ni cesáreas. No tuvo efectos tampoco en la tasa, pues, o en la probabilidad de que las pacientes presentaran un parto vértice espontáneo dentro de un tiempo determinado. No se vieron afectados los parámetros neonatales, no hubo diferencias en el pH arterial del cordón ni los puntajes de Apgar menor a 7 a los 5 minutos y no hubo mayor ingreso a UCI independiente pues del método que se utilizaba. En cuanto a las diferencias, entonces la presión fúndica manual se identificó que podía, digamos, reducir más o menos en un minuto el tiempo del expulsivo. No fue, digamos, un cambio significativo, pero el cinturón inflable se encontró que podía, digamos, acortar ese tiempo en aproximadamente una hora, pero el estudio solo fue evaluado para las nulíparas y no había datos para las multíparas. En cuanto a las lesiones maternas, entonces la presión fúndica se asoció a mayor riesgo de desgarros cervicales, específicamente con un RR de 4.9 que fue estadísticamente significativo, y el cinturón inflable, si bien ellos reportan en este estudio que aumentó la incidencia de desgarros de tercer grado, no reportan pues específicamente un RR. En cuanto al dolor, la presión fúndica se asoció, pues, o se determinó que podría aumentar la necesidad de alivio del dolor o requerimiento de analgésicos postparto con un RR de 4,54. Y en cuanto a la hemorragia postparto, pues se determinó que la presión fúndica no generaba pues como mayor hemorragia postparto en las pacientes. ¿Qué desenlaces ellos no reportaron? Entonces, en cuanto a los desenlaces maternos, no determinaron la morbilidad o muerte materna grave, tampoco se reportó la satisfacción materna según lo definido por los autores, tampoco la incontinencia fecal, urinaria o la dispareunia, y en cuanto a los desenlaces neonatales, no reportaron la incidencia de encefalía hipoxico-isquémica ni las muertes neonatales. ¿Cuáles fueron entonces los principales hallazgos? Determinaron que la evidencia fue insuficiente para determinar los efectos beneficiosos o perjudiciales de la presión fúndica, ya sea manual o con cinturón. Encontraron que había una alta heterogeneidad entre los estudios y consideraron que la evidencia era de baja calidad. Aunque algunos estudios sugieren que el cinturón podría acortar el segundo estadio, como mencionábamos, aproximadamente de una hora, solamente se evaluó para nulíparas, no para multíparas, y los estudios que reportaron esto fueron pequeños y, pues, y la aplicabilidad, digamos, es incierta. Por lo tanto, pues todavía no hay, no hay evidencia suficiente para, digamos, la seguridad del bebé. Entonces, aunque el cinturón inflable pareciera reducir la segunda etapa en las nulíparas, ambas técnicas presentan riesgos maternos sin una evidencia clara de beneficio en los desenlaces neonatales o la necesidad de parto pues vértice instrumentado o de cesáreas. Acá traemos entonces las recomendaciones de la OMS de 2017 a 2018. Ellos, digamos, hacen como unas recomendaciones para el cuidado, pues como respetuoso o una experiencia positiva del trabajo de parto, y ellos simplemente dicen que no se recomienda el uso de la presión fúndica para cortar el segundo estadio debido a los potenciales riesgos y, digamos, poca evidencia en los beneficios. Entonces, esto es lo que nos dice la OMS. En este momento, pues en ese momento, perdón, se estaba estudiando el nuevo, pues digamos la nueva técnica que les mencioné sobre el empuje asistido suave y posteriormente, digamos, se realizó y presentó pues otros desenlaces. Este es el estudio que les mencioné, entonces se realizó en Sudáfrica en el 2018, posterior a la publicación de la OMS. Ellos, digamos, establecieron como tres brazos. El primero fue la presión asistida suave, el otro brazo que era el parto en posición vertical y el parto en posición supina como la tradicional. Ellos identificaron que no hubo diferencias en ninguna de las tres, pues como de los tres brazos en cuanto a si eso podía acortar el segundo estadio. Solamente se reportó que las pacientes referían mayor incomodidad en la posición vertical. Acá tenemos entonces un estudio que se realizó después de el de Cochrane y el de Sudáfrica que les acabé de mencionar. Este, digamos que cogió los estudios de Cochrane y ese último que les acabé de mencionar. El objetivo entonces de este estudio fue revisar y analizar los ensayos clínicos aleatorizados disponibles que examinaran el uso de la presión fúndica para acelerar el parto vaginal y su asociación con desenlaces maternos y neonatales. Como les mencionaba, entonces el resultado primario fue la duración de la segunda etapa. Utilizaron 10 estudios, 9 de Cochrane y el estudio de Sudáfrica.
ellos determinaron que en esta, diferencia de los otros, sí se asoció con una reducción de la segunda etapa en aproximadamente 20 minutos y hicieron un análisis por subgrupos entre presión manual versus cinturón inflable y se confirmó esta asociación. Dentro de los desenlaces neonatales, ellos reportaron que el pH de la arteria umbilical fue ligeramente menor, pues digamos que no muy significativo como para los desenlaces pues, neonatales. En cuanto a las conclusiones, entonces ellos determinaron que se asoció a una reducción de 20 minutos en la duración del parto y una ligera disminución del pH de la arteria umbilical neonatal. Acá tenemos entonces las principales guías, tenemos la COC de 2024, la guía NICE de 2023 y la FIGO de 2020 sobre el manejo del segundo estadio del trabajo de parto, y lo que queríamos pues como mencionar sobre eso es que estas guías guardan silencio frente a esta práctica, en ninguna parte la mencionan, o sea, no dicen nada en contra ni a favor, simplemente dentro del manejo del segundo estadio prolongado dan como las recomendaciones de mayor evidencia y en ninguna parte aparece esta maniobra como parte del manejo. Solamente el journal, digamos, establece como, pues, dice algo sobre el tema, dice que se ha cuestionado el valor de ciertas prácticas, como por ejemplo el pujo forzado en Valsalva, la presión fúndica y la episiotomía de rutina, y simplemente mencionan que estas prácticas deben emplearse de manera selectiva y solo cuando estén indicadas. Sin embargo, no nos muestran, digamos, en esta guía como las indicaciones claras que ellos recomiendan, y esta recomendación queda como muy en el aire y no tenemos pues como claridad a ellos pues como a qué se referían con las indicaciones. En cuanto a los resultados asociados de la prolongación de la segunda etapa, entonces quisimos pues como traer, digamos, qué puede pasar si la paciente pues está en la segunda etapa, en la segunda estadio del trabajo de parto. Las opciones que tenemos serían entonces esperar, ¿cierto?, a que se cumpla un tiempo del que ya vamos a hablar, la instrumentación del parto, la cesárea y pues el del tema que estamos hablando, que sería el uso de la presión fúndica. Entonces, como para, a manera pues como rápida, entonces recordar que el trabajo de parto presenta 3 etapas grandes y las fases serían subprocesos de las etapas. La primera etapa entonces sería la fase latente y la fase activa. La segunda sería desde la dilatación completa de 10 centímetros hasta el nacimiento. Y la tercera que sería la expulsión de la placenta. Entonces vamos a hablar de esta segunda etapa. En cuanto a lo que nos dice la COG sobre la duración de la segunda etapa, entonces ellos lo separan en si la paciente tiene epidural o sin epidural, si es nulípara o multípara. Ellos establecen unos tiempos, entonces en las nulíparas con epidural entre 3 a 4 horas, las multíparas hasta 2 horas, y sin epidural ellos se reduce, digamos, 1 hora el tiempo de este estadio, en las nulíparas entre 2 a 3 horas, y las multíparas hasta 1 y 2 horas. Bueno, entonces, dentro de las recomendaciones de la COC, entonces ellos establecen que este tiempo, pues ese tiempo de espera debe ser individualizado para detectar, pues como la prolongación del segundo estadio. Se debe incorporar siempre información sobre el progreso, sobre si el bebé está pues, teniendo una rotación adecuada, un descenso adecuado, si las contracciones son efectivas, porque no en todas las pacientes vamos a esperar ese tiempo. Tenemos que garantizar que la paciente tenga un progreso adecuado para decir, bueno, podemos esperar o no podemos esperar y hay que hacer otras intervenciones. En cuanto a las recomendaciones de la OMS, entonces ellos no van a diferenciar si es con epidural o sin epidural, ellos simplemente lo separan en multíparas y primíparas y multíparas, o al menos un parto previo. Considera el tiempo máximo de espera en las primíparas de hasta 3 horas, y si las pacientes presentan un parto previo, hasta 2 horas. Y la FIGO se alinea con las recomendaciones de la OMS. ¿Cuáles son entonces los resultados pues, asociados a la prolongación del segundo estadio? Entonces, a mayor duración del pujo materno, había mayores probabilidades, pues dentro de la literatura se ha descrito que hay mayores probabilidades de cesárea o parto instrumentado, mayor riesgo de hemorragia posparto y desgarros graves. Sin embargo, la probabilidad de parto espontáneo después de más de 2 horas en nulíparas era de hasta un 82% y más de 4 horas en multíparas de hasta un 72%, o sea que aproximadamente un 80% de probabilidad que sí tenga su parto vaginal espontáneo. En cuanto a los resultados neonatales, se ha descrito que aumentan, pues los desenlaces adversos van a aumentar con el pujo materno, pero va a ser un riesgo pequeño, aproximado del 1%, en condiciones específicas como parálisis del plexo braquial, convulsiones y encefalitis hipertrófica cerebral. Dentro de las conclusiones, digamos, que se han establecido, entonces la prolongación va a aumentar el riesgo de complicaciones, aunque la magnitud va a ser pequeña, descrita como menor al 1%, pero la tasa de éxito vaginal sigue siendo alta, especialmente en las pacientes multíparas.
Quise pues como traerles pues como unos resultados que encontramos también en unos estudios sobre, digamos, los riesgos asociados a la prolongación de ese estadio. Entonces encontramos que se aumentó el riesgo de coriamnionitis, los desgarros del tercer y cuarto grado, el Apgar a los 4 y 5 minutos, sin embargo, solo fue estadísticamente significativo para las pacientes con epidural, con las pacientes sin epidural no lo fue. El riesgo de sepsis también, de sepsis neonatal también aumentó, el riesgo de hemorragia posparto y la tasa de ingreso a unidad de cuidados neonatales. En el caso de las multíparas fue una distribución similar, aumentó el riesgo de coriamnionitis, de desgarros de tercer y cuarto grado. En este caso fue, pues el Apgar bajo fue similar tanto con epidural y sin epidural, el riesgo de sepsis, hemorragia posparto e ingreso a unidad de cuidados neonatales. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los resultados que identificamos? Que a pesar de los aumentos en los resultados adversos, la prolongación de la segunda etapa sí se va a asociar con el aumento de coriamnionitis y desgarros de tercer y cuarto grado. La diferencia absoluta de riesgo es baja, como les mencionaba, menor al 1% en la mayoría de las condiciones. La mortalidad perinatal fue ligeramente mayor en las pacientes nulíparas y entre los hijos de pacientes con epidural no hubo casos de enfermedad, pues no se reportaron casos de enfermedad hipóxico-isquémica ni muerte neonatal. Quisiera traerles este estudio también como evalúa un desenlace específico neonatal que sería el pH bajo de la arteria umbilical. Digamos que eso nos va a ayudar a evaluar, digamos, el estado ácido base del bebé. Entonces, este estudio, lo que publicó en el 2022, lo que buscó, digamos, fue evaluar si la prolongación del segundo estadio tenía efecto sobre el pH de la arteria umbilical y se encontró que un aumento en la duración de la segunda etapa de 3 a 4 horas no va a tener un impacto significativo en los recién nacidos, pero más allá de las 4 horas sí se van a presentar, digamos, pues como peores desenlaces. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar entonces con los forceps? La prevalencia de los forceps, entonces, va a variar según las diferentes regiones y países. Digamos que a nivel global se ha disminuido el uso de los forceps debido a pues, a la mayor implementación de la cesárea y también por la prolongación de este segundo estadio. Entonces, las tendencias globales en Europa, que sería Reino Unido y España, sería el uso pues de partos operativos en una prevalencia del 10 al 15%. En Estados Unidos es mucho más baja el uso de forceps de 0.5 y cualquier tipo de parto operativo de un 3%. En América Latina se ha aumentado las tasas de cesárea, por lo tanto ha disminuido también el uso de los forceps y la frecuencia que está, pues, digamos, descrita en Colombia de 2015 a 2019 fue 1.1% de prevalencia de uso de esta técnica. ¿Qué nos dice entonces Cochrane sobre esto? Esto fue publicado en el 2021. Bueno, algo para aclarar antes de hablarles de esta maniobra es que no hay comparaciones específicas en la literatura de forceps versus presión fúndica o forceps versus esperar, porque cuando, digamos, pues, se cogen los estudios de estas pacientes, estas tenían indicaciones muy claras de acortar el segundo estadio, ya fuera por pues, pérdida de bienestar fetal o pérdida o riesgos maternos, por lo tanto no vamos a encontrar, pues como en esta revisión sistemática, una comparación directa, sino que se van a comparar los diferentes métodos de instrumentación, que sería los diferentes forceps versus los sistemas de vacío o sistemas vacuum. Entonces ellos describen pues como varios desenlaces, dicen cualquier tipo de forceps versus cualquier tipo de sistema vacuum. Entonces, en cuanto a los resultados maternos, en la falla de lograr el parto, ellos determinaron que se favorecía el uso de los forceps. En cuanto a cualquier trauma materno, no fue estadísticamente significativo uno versus otro. En cuanto a desgarros de tercer y cuarto grado, sí fue significativo con un RR de 1.83 y el riesgo de hemorragia posparto tampoco fue significativo, cruzaba pues como la unidad. Y en cuanto al dolor, si bien podía aumentar un poco el dolor, tampoco tenía pues como significancia estadística. En cuanto a los desenlaces neonatales, entonces ellos no, pues dentro de los estudios que incluyeron, no reportaron lesiones neonatales. Ellos reportaron un Apgar menor de 7 a los 5 minutos, que no fue estadísticamente significativo, un pH bajo de la arteria umbilical, que también, digamos, el RR cruzaba la unidad, y el ingreso a UCI pues, tampoco se vio como, pues, como afectado. Entonces, digamos que no hubo diferencia entre ninguno de estos desenlaces. En cuanto a los principales resultados, entonces ellos determinaron que el uso de forceps podría tener menores probabilidades de fallar en lograr un parto vaginal, es decir, mayores tasas de éxito en lograr un parto. El trauma materno general podría ser ligeramente más probable.
podrían ser más frecuentes los desgarros de tercer y cuarto grado, y no hay una evidencia, pues como de una diferencia significativa en la incidencia de hemorragia o paspuerto en los dos grupos, es decir, más o menos pues como similar. Hubo mayor requerimiento de analgesia en las pacientes con uso de forceps. No hubo diferencias en los desenlaces neonatales, principalmente no en puntuaciones Apgar ni pH bajo de la arteria umbilical, y hubo menores tasas de trauma fetal, como por ejemplo cefalohematoma, hemorragia retiniana e ictericia, con cualquier tipo de forceps versus el sistema vacuum. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la COP sobre entonces las diferentes técnicas para, digamos, acelerar el parto vaginal? Entonces, ellos dan la recomendación de que cuando se considera que una paciente tiene un segundo estadio prolongado, siempre debemos considerar el uso de pues, la instrumentación del parto, el uso de forceps, antes de considerar una cesárea intraparto. Entonces, para que tengamos presente que la COP, digamos, nos hace esta recomendación dentro del manejo del segundo estadio. ¿Qué nos dice entonces la guía NICE sobre el cuidado intraparto? Entonces dice que si el parto requiere ser acelerado por razones maternas de seguridad o riesgos fetales, dentro de la evaluación del modo del parto se incluye la implementación del parto operativo, considerando también como primera opción el uso de forceps o los sistemas de ventosas. La OMS no habla sobre pues como sobre la instrumentación del parto. Ellos dan muchas recomendaciones sobre cómo debe ser una experiencia positiva, pero no, dentro del manejo del segundo estadio no encontramos que ellos hablaran o dieran una recomendación específica sobre la instrumentación. Bueno, en cuanto a la medicina centrada en el paciente, entonces quisimos traerles pues como esta revisión sistemática sobre la prevalencia de la violencia obstétrica en países de altos ingresos. El principal objetivo fue estimar la prevalencia de la violencia. El segundo fue identificar los principales dominios que las pacientes percibían como violencia a partir de estudios cualitativos. La prevalencia global entre diferentes pues como dominios fue aproximadamente del 45%, y en cuanto a las formas específicas de maltrato, la presión fúndica durante la segunda etapa del parto se presentó en el 30% de las pacientes, es decir, una de cada 3 mujeres presentaba esto. ¿Qué encontraron ellos? Que la falta de consentimiento fue altamente prevalente en 4 de los estudios incluidos, y estas estas formas de maltrato pueden tener consecuencias médico-legales. Es muy importante tener presente la toma de decisiones compartidas, debido a que si pues establece que si se le hubiera, digamos, explicado a la paciente, si se le hubiera pedido el consentimiento, probablemente habría una reducción de la percepción de la violencia en estos contextos, y en muchos casos se atribuye esta percepción de violencia a la comunicación inadecuada, a la coerción o a la falta de consentimiento. Este estudio, que es un estudio descriptivo, transversal, habla de primero no hacer daño. Entonces ellos inicialmente establecen que las intervenciones pueden salvar vidas cuando se implementan de manera adecuada y correcta, pero también pueden poner en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé al interrumpir el proceso normal del parto y la percepción de la paciente en su parto, cuando se utilizan de manera indiscriminada y cuando no hay unas indicaciones claras. Ellos buscaban investigar el efecto de las intervenciones frecuentes durante el trabajo de parto en la satisfacción materna, y proporcionar recomendaciones basadas en evidencia para la toma de decisiones durante la gestión del trabajo de parto. Ellos evaluaron que el porcentaje de intervención de la presión fúndica también fue de un 43%, es decir que, como hemos visto a lo largo de la charla, es altamente prevalente su uso. Y dentro de las conclusiones, entonces, en cuanto a las intervenciones médicas, las pacientes percibían esto de manera, usualmente, pues como altas tasas de percepción de manera negativa, debido a que ellas, pues las pacientes, especialmente las nulíparas, querían como un parto pues como vaginal normal o natural, y el hecho de que se realizaran ciertas intervenciones impactaba como en su estado emocional. Y antes de decidir una intervención en el proceso del parto, es absolutamente necesaria evaluar si la paciente realmente tiene una indicación de estos procedimientos y cuál es la evidencia clínica de esto. Recordar pues como uno de los principios pues como bioéticos, y el primero no hacer daño. En cuanto a este otro estudio que evaluó específicamente como la experiencia de las pacientes durante el trabajo de parto, entonces ellos encontraron que había mayor satisfacción cuando había un parto vaginal sin intervenciones, cuando se respetaba la autonomía,
cuando se permitía la participación de las pacientes en las decisiones o las decisiones eran informadas bajo pues como las indicaciones médicas, cuando había un apoyo y un respeto por parte del personal, y en orden de satisfacción, a pesar de que la presión fúngica, digamos, pues ha sido, digamos, tan satanizada, en ese estudio se encontraron que si se les explicaba adecuadamente, ellas preferían la presión fúngica antes que el parto instrumentado y antes que una cesárea emergente. Cuando identificaron la menor satisfacción, entonces cuando había pérdida de control de su proceso de parto, cuando no se les comunicaba, cuando había una percepción de exclusión o de maltrato, cuando había experiencias traumáticas, por ejemplo, un parto instrumentado, pues una maniobra de Christeller, digamos, excesivamente fuerte, o una cesárea intraparto en donde no se les explicaba previamente qué se les iba a hacer, y la percepción de fracaso de las pacientes en las que ellas sentían que no tenían como, o sea, que eran incapaces de tener un parto vaginal normal. En cuanto a las recomendaciones, ellos establecen que se debe promover la participación activa de las mujeres en decisiones sobre su parto, se debe minimizar el uso innecesario de intervenciones médicas que no tengan evidencia o que no sean necesarias en ese momento específico, se debe brindar apoyo emocional y físico adecuado antes, durante y después del parto. En cuanto a los aspectos legales, los hay. Entonces, este estudio fue una revisión de la literatura sobre los aspectos judiciales asociados al uso de la maniobra pues de Christeller. Ellos hicieron un análisis del impacto de la presión fúngica en la morbilidad materna y neonatal y las implicaciones legales en diferentes países. Entonces, acá tenemos, pues quise traerles como tres tablitas. El primero es, digamos, la Corte de Italia, la segunda la Corte de Estados Unidos y la tercera la Corte de Reino Unido. Entonces, lo resaltado, digamos que es para que vean que la mayoría de las veces, ahí puse como solamente un fragmento, pero eso se repite, es el uso inapropiado de la maniobra de Christeller y cuando se utiliza y genera unos desenlaces adversos neonatales o maternos. Por ejemplo, una ruptura uterina, que si bien es anecdótico, se ha reportado cuando hay traumas fetales severos o una hipoxia asociada, o cuando hay, digamos, las pacientes tienen una percepción de que el parto no va bien y necesitan, pues creen que requieren una intervención como una instrumentación, una cesárea, y se les realiza, digamos, la maniobra de Christeller de manera persistente. En cuanto a la percepción de la violencia, se repite nuevamente falta de consentimiento informado, percepción de coerción en la aplicación de la maniobra, y esto sí lleva a que las pacientes generen pues como denuncias y a que se considere esto como una mala praxis médica. Entonces, estos estudios nos hablan pues como de la necesidad de establecer guías clínicas claras que regulen el uso de las maniobras durante el parto, diferenciarse entre las que deben prohibirse y las que pueden ser permitidas bajo condiciones específicas como la presión suprapúbica, que pues como sabemos esta se utiliza para la distosia de hombros. También se reportó en este estudio, pero digamos que esta que tiene evidencia no tenía tantas implicaciones legales versus la presión fúngica que tiene tan poca evidencia, y se debe reforzar la comunicación entre el personal médico y las pacientes, asegurando el consentimiento informado antes de cualquier intervención. Ya para hablar entonces de la educación, este estudio fue pues, muy bonito, muy interesante. Nos habla de que en un centro, en un centro de salud se quería, digamos, evaluar la prevalencia del uso de la presión fúngica entre médicos residentes y realizar como ciertas intervenciones para saber si esto impactaba en la reducción de esta maniobra. Ellos tenían el objetivo de reducir más o menos en un 75% el uso de esta maniobra, ya que ellos identificaron que la maniobra tenía una prevalencia de aproximadamente un 80% entre los médicos residentes. Entonces, inicialmente se realizó mediante 3 fases. La primera fase de observación, aproximadamente 8 semanas, solamente para establecer la prevalencia. La segunda fase fue de intervención, realizaron 5 intervenciones, cada una de 4 semanas. Y la tercera fase fue el seguimiento post-intervención, que duró 12 semanas. Ellos que pues realizaron, digamos que hubo varias intervenciones, dentro de las cuales la primera fue simplemente avisos en las salas de parto sobre cómo tener un parto respetuoso y adecuado. Otra de las intervenciones fue mensajes vía WhatsApp, recordándoles que no se debía realizar esta maniobra, insistiéndoles en cómo debe ser pues el trato a las pacientes. También se buscó realizar talleres educativos o clases para que ellos pues se aprendiera, digamos, toda la evidencia sobre cómo se debe manejar el trabajo de parto. Y la última, digamos, que fue como la más punitiva, fue que como las enfermeras jefes pues hacían parte, pues hacen servicio,
se les dijo que si identificaban que algún médico residente estaba realizando esta maniobra, debían informarlo para tomar medidas estrictas. Como vemos, esa fue la última intervención y fue la que disminuyó, digamos, en su mayoría la prevalencia de este uso. En la fase post-intervención no se realizó como ninguna intervención, no se realizaron, pues no se les llamó la atención de ninguna forma y se vio que los residentes volvían a utilizar esta maniobra, pero en un porcentaje mucho menor que al inicio. De ellos, dentro de los desenlaces que evaluaron de usar esta maniobra versus no usarla, qué desenlaces tenía como en los bebés y las mamás, solamente hubo un desenlace que fue diferente, que fue la duración del trabajo de parto. Se determinó que era más corto en el grupo en el que se utilizaba la presión fúndica versus no utilizarla, con una P estadísticamente significativa. Bueno, en cuanto a las conclusiones, entonces quise traerles pues como una tabla comparativa de los diferentes métodos entre la prolongación del segundo estadio, la presión fúndica y los forceps versus vacuum, recordando de que los forceps no tienen una comparación directa. En cuanto a la prolongación del segundo estadio, entonces en los tres se asoció a un aumento de las lesiones perineales, en la prolongación del segundo estadio más a los desgarros grado 3 y 4, en la presión fúndica más a los desgarros cervicales. Los otros están descritos como no significativos y en cuanto al forceps fue aproximadamente de un RR de 1.83. En cuanto a la hemorragia posparto, solo se vio aumentada en el grupo de la prolongación del segundo estadio y en cuanto al dolor, se vio mayor en el grupo de la presión fúndica. Todo lo señalado con pues estadísticamente significativo. En cuanto a los desenlaces neonatales, como el Apgar menor a 7 a los 5 minutos, el pH de la arteria umbilical y el ingreso a unidades y la ingreso a unidad de cuidados intensivos, no se identificó que entre los tres grupos hubiera una diferencia. Ya para entonces hablarles de unas conclusiones, entonces, para completar la tablita la que teníamos al principio, entonces, dentro de los efectos adversos y los resultados, entonces sí está descrito que hay un aumento en el trauma de los tejidos blandos, específicamente cervicales, con el uso de esta maniobra. Hay aumento de dolor. Se ha descrito que el pH de la arteria umbilical puede ser bajo, aunque digamos que en algunos casos ha sido estadísticamente significativo y en otros no. Se percibe esta maniobra como una experiencia de violencia que, como les he mencionado, ya está descrita. Hay poca evidencia contundente sobre los efectos perjudiciales o beneficiosos de esta práctica. Con respecto a la educación, entonces su impacto, como vimos previamente, sí impacta en el uso de esta maniobra. Sin embargo, en el estudio que les mencioné, no se describió como que había una reflexión específica de por qué no se debía utilizar esta maniobra, sino que se vio que había mayor reducción del uso de esta cuando era como acciones punitivas. Entonces, era más como asociado al miedo del regaño, a las repercusiones pues como académicas. Entonces, como para que reflexionemos sobre eso. Se debe estimular el uso de prácticas que tengan mayor evidencia y estén avaladas por las principales sociedades científicas. Se debe desaconsejar el uso rutinario de la presión fúndica. En cuanto a los aspectos legales, recordar el principio de primero no hacer daño. Recordarles que hay un subregistro de esta práctica que tiene repercusiones legales por mala praxis. Se repite que no se le realiza un consentimiento informado a la paciente, ni verbal ni escrito. Entonces, eso es muy importante en la toma de decisiones para respetar también la autonomía de la paciente y considerar las preferencias de la paciente versus lo que se requiere en un momento crítico. Finalmente, entonces, en cuanto a los resultados, la evidencia científica sí nos va a soportar el uso de forceps como primera línea en un segundo estadio prolongado y no va a soportar pues el uso de la presión fúndica. Quería que hiciéramos esta encuesta final. Quieren la escanean, la van respondiendo y ya. Bueno, doctora Camila, muchas gracias por tu excelente presentación, por el desarrollo de la charla, porque además el tema no es fácil de abordar y lo hiciste pues en muchos tópicos que son claves para tomar estas decisiones. Quiero darle la palabra a la doctora Gina, su asesora, y bueno, seguir el resto del grupo. Agradecerle a Camila porque se lo tomó muy a pecho, ya lo tenía
tomado personal, pero aquí se lo toma muy a pecho para hacer su revisión, ponerle su esencia, ¿cierto? Lo ideal de pues, la educación debe fomentar que el otro, ayudarle a que llegue a lo máximo, porque ya uno decirle qué hacer exactamente, eso ya es adoctrinamiento, eso es, él no debe ser, ¿cierto? No hacer mayores reflexiones acerca de la presión fúndica, porque esto pues lo trabajamos juntas, ¿cierto? Y yo estoy de acuerdo pues en las conclusiones finales, sí hacer algo importante es acerca de la educación, la violencia, la educación debe desaparecer, así como desapareció de la crianza, ¿cierto? Y no hay por qué estar martillándole al otro, no hay por qué estar ejemplificando, ¿cierto? Con castigos, no hay por qué hacer estas cosas tan punitivas, porque mire, la gente cambia en ese momento, ¿cierto? Pero ¿qué le pasa a los 6 meses? En los casos, ¿cierto? Que considere, vuelve y utiliza. Cuando no hay una reflexión profunda, cuando yo al otro no le doy otras herramientas, pues tengo más probabilidad de fallar. Y ya lo oí, para que sea como algo más democrático, para que puedan hablar los que piensan distinto, etcétera, etcétera. Bueno, le damos la palabra a los profes, estudiantes que están aquí presenciales y obviamente los profes virtuales que también son, sé que tienen mucha experiencia en el manejo pues de este tema. Si quieren aportar o hacer alguna pregunta. Con Gina por unos 2 años, conocen que la posición frente a esta maniobra era totalmente radicada, pero 40 y ya no es todo ni mucho, pues ya estoy más a favor de que todo no es lo ninguno. Pero si quiero hacer algunas salvedades después de la revisión de la charla, es que si ustedes observan, la mayoría de estos trabajos de presión fúndica, o no llaman maniobra de ustedes, miren que están realizados en contextos, algunos, no todos, pero la mayoría están en contextos de bajos ingresos. Y por eso me llama mucho la atención la última pregunta de la encuesta, es de si me siento entrenado o no en colocar unos forces. Es claramente, y creo yo, que si yo no estoy entrenado en poner unos forces, pues es mucho menos lesivo probablemente hacer una presión fúndica que colocar unos forces mal puestos. Entonces, digamos que en los contextos de bajos recursos, es muy posible que esta maniobra tenga mucha utilidad. ¿Y qué ha hecho la sociedad o algunas comunidades como las que mostraron ahí? Mire que ya tiene una maniobra que probablemente tenga menos uso de fuerza y la presión intraabdominal sea mucho menor, que pueda ayudar a que la paciente tenga una experiencia mejor del trabajo de parto. Entonces, digamos que cuando están los recursos, digamos que la maniobra pasa a ser una maniobra muy, muy selectiva, porque si yo sé colocar unos forceps y tengo el conocimiento de cuando las cosas van bien, tengo capacidad de monitorizar a la paciente todo el tiempo, tengo acceso a un quirófano rápido en caso de alguna complicación, pues acortar de manera sistemática el segundo estadio no se vuelve una necesidad. Ojo que la revisión dice que disminuye la duración del segundo estadio. No quiere decir que su no uso aumente la duración del segundo estadio y que se convierta en un estadio prolongado, ¿cierto? Incluso el último trabajo que mostraron ahí era 40 versus 20. El expulsivo dura 40 sin maniobra de presión fúndica y 20 con maniobra de presión fúndica, pero no dura cuando yo no hago presión fúndica más de 3 o 4 horas, dependiendo si tienen analgesia epidural o no. Para que lo queden claro, sí, su objetivo lo logra, acortar el segundo estadio, pero pues siempre hay que acortar el segundo estadio, no es necesario, porque lo que ustedes mostraban ahí de los efectos secundarios era cuando el segundo estadio está prolongado. No estamos hablando de la emergencia, sino de un paciente que generalmente no está ahí. Bueno, y otro concepto que quiero aclarar es que cuando una guía no recomienda algo, pues no es que sí ni que no, pero generalmente no lo considera necesario. O sea, si la COG, si la NICE y si la OMS no hablan de la maniobra de Christeller, pues necesariamente hace referencia a que no está dentro del arsenal clínico, ¿cierto? Así como si no hacen referencia a colocar paños en el canal para evitar los desgarros, bueno, cualquier otra intervención de las que no, comúnmente no están. Lo que no quiere decir es que no se puedan usar o sí se puedan usar. No queda claro. Pues ya lo dijiste al final que de todas maneras la maniobra, a pesar de que a veces trata como debe, los efectos son menores que los de las otras cosas, pero pues sí,
tiene efectos secundarios graves y lesiones de piso pélvico y fracturas fetales, pues sí está reportado. Entonces, cuando la última revisión o la penúltima revisión de Cochrane dice no hay evidencia, una cosa es que no haya evidencia, otra cosa es que no produzca lesiones o que no sea mejor. Pues cuando no hay evidencia, la respuesta es no hay evidencia clara. Estoy a favor o en contra, cualquiera puede decir lo que quiera, porque no. Pero la tendencia sí es a que pueda haber alteraciones de seguridad, pero a veces no nos preguntamos por qué esa maniobra está asociada a esas cosas de seguridad, y es generalmente porque se hace o mal hecha, o en el momento que no es, o a las pacientes que no son, pero eso es difícil desglosarlo con la literatura que tenemos. Es posible que sea un análisis personal, porque como dijeron ustedes, ¿quién va a poner en la historia clínica que hizo Christeller? ¿Cierto? Y ya me ha pasado a mí los peritajes que he hecho. Entonces, se le montaron a la paciente encima, no sé qué, la paciente refirió eso y en la historia clínica en ningún lado dice eso. Entonces, ¿cómo toma eso un juez? Omitieron una información que la paciente me está diciendo que hicieron. Entonces, desde el punto de vista legal, ojo con eso. Y lo de la violencia obstétrica, ya para terminar, pues es real, muchachos. Y yo creo que también depende mucho de la relación médico-paciente, pero ya tengo conocimiento de un caso de demanda ante el Comité de Ética por violencia obstétrica, por una maniobra de Christeller más ruptura de membrana, o sea, casi que todo sistemático, ¿cierto? Esa necesidad y ese afán de acelerar el parto sin ninguna justificación médica, pues, a veces puede ser lo que lleva a ese tipo de cosas. Hola, bueno, felicitar a Cami por su presentación, me gustó mucho. Creo que el mensaje queda como muy claro. Tenía una duda y es si de pronto en el estudio que comparaba como que no había beneficios y que no se acortaba mucho con la presión fúndica, ¿era con pacientes en general o si de pronto incluyeron pacientes, por ejemplo, que tenían un estado fetal no tranquilizador o exclusivamente con trabajo de parto prolongado? El trabajo de parto que venía siendo normal y que se estaba estableciendo pues, como otros los parámetros de prolongación. O sea, pero no establecen como que se utilice específicamente que la paciente tenga un estado fetal tranquilizado, no, sino como en el curso del grupo de pacientes que viene con un trabajo normal. Entonces eso, Por rutina. Lo que hay que buscar es en rutina. El uso es rutinario. eso, Porque quiero aportar que me va a trabajar, porque estos niños tienen que tener factos, es de noche. Sí, por mejor. ok. Y eso me lleva con mi segunda como reflexión o pregunta y es, pues claramente hay como un sesgo metodológico, creería yo, porque pues uno no acorta una segunda fase por diversión, pues que eso es lo que estaban comparando, porque creo que si uno comparara, por ejemplo, cuando hay un estado fetal o cuando ya el trabajo se prolongó, ahí sí hay beneficio en que se acorte así sea 5 minutos, un bebé que está desacelerando 5 minutos es un tiempo valioso y pues creería que eso pues sería como lo que falta en la evidencia, como en casos puntuales, un estado fetal, que yo no tengo el tiempo, incluso llevarla a la paciente a cesárea se puede demorar más que una presión supra. Entonces, comparar específicamente como en esas condiciones, presión pública versus forceps, pues porque el forceps ya tiene mucha evidencia, entonces pues asumimos que eso se debe también pues, como cuestiones legales, o sea, cómo vamos a cómo hacer un estudio en el que se compare pues, el uso de esta maniobra versus que ya tiene evidencia, entonces, pues creería yo que no se va a hacer, pero igual, pues, a poner contra la evidencia. Sí, no, o sea, solo hay como que pues es interesante porque no muestra beneficios cuando se compara pues con trabajos de partos normales, pero tal vez si uno lo comparara con casos donde es una emergencia, tal vez ahí sí en un futuro mostraría. Ojo que se logre. Primero, que ustedes miren que la tendencia de los pacientes días acordados es omitir la maniobra porque ya clínicamente consideran que lo necesitan. ¿Por qué? Porque lo que les digo ahorita, cuidados, cesárea, quirófanos, forceps, vacuum, o sea, tienen todas las herramientas, no necesitan en teoría usar una maniobra como esta. Es la parte legal, entonces es difícil que un comité de ética, y es difícil, eso no es imposible, pero es que un comité de ética que apruebe que haga comprar la milión de ustedes conozcan, una situación de emergencia para el bebé, o sea, eso va a ser muy complejo, ha que llevar mucho trabajo de las dos, pero van a encontrar mucha información de un tema que es difícil de encontrar evidencia, sus características. La doctora Clara, que la doctora que va a hablar.
Doctora Clara. Ah. Buenos días. ¿Alguien escucha? Adelante, doctor. Primero que todo, felicitar la charla. Muy bueno que un R1 se esté preocupando por esos temas. Me gustó la presentación, pero creo que se quedó corta en cuanto a los efectos a mediano y largo plazo sobre la maniobra de Cristel. En este momento estoy con mis estudiantes en un seminario de prolapsos genitales e incontinencia urinaria, en las cuales les traigo estudios cómo se demuestra que pasado 1 o 2 décadas después, las pacientes que se les realiza maniobra Cristel tienen mayor incidencia de incontinencia urinaria o de prolapsos genitales. Aquí todavía hay mucha tela para cortar. Pienso lo mismo. La maniobra de Cristel la tenemos satanizada ya también en algunas partes, lo mismo con los forces. Y es diferente sacar conclusiones o tratar de tomar estadísticas porque, aunque muchos la hacemos, ni siquiera la colocamos en las historias clínicas. Si preguntamos a las pacientes definitivamente cómo fue su atención de parto, tendríamos muchas cosas que podríamos considerar como violencia obstétrica y que podríamos mejorar definitivamente. No sé, me manifiesto antimaniobra de Cristel, pero tristemente veo que en nuestros hospitales, tanto en mi institución, la Clínica Soma, como en el Hospital General, es una maniobra que se convirtió en algo rutinario que se hace. Y yo creo que ahí es donde está el error en la práctica médica. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, el tema es álgido, no es fácil, tiene muchas aristas, pero pienso que dentro de esto ya se salió. En esto se debe personalizar definitivamente, personalizar. Entonces no es como favorecerla o quitarla, sino que depende del escenario en que estemos, porque otra cosa es un bebé ya listo para salir ahí en más y el pujo inadecuado y de pronto puede existir un médico que no se siente capaz de poner ese forceps en ese momento. Entonces podría ser una situación como de rescate sin poner en riesgo la vida de la mamá o del bebé. Entonces como que no quitar la una ni premiar la otra, sino que depende definitivamente. Y lo más importante sí es el consentimiento. O sea, si tú le explicas al paciente en qué condición estás, va a ser parte de colaborar a la situación puntual, pero si tú haces las cosas tomando una decisión sola, sin trabajar con todo el equipo, nadie te va a entender el concepto de lo que quieres hacer por un bien del paciente. Y es donde aparecen entonces una serie de corrientes que hablan del maltrato y todas las palabras que de violencia, donde finalmente lo que quiere un médico general o un obstetra o un materno-fetal es sacar un buen resultado materno-fetal. Entonces tenemos que sí, realmente ser muy cuidadosos y hacer estas estadísticas y estos trabajos no es fácil. Y no en todas partes se manejan los diferentes tipos de forceps, que hay unos más fáciles de colocar que otros, pero definitivamente hay que tener entrenamiento. Entonces, muchachos, ustedes que están en formación, es muy importante estar con los profes y aprender de todo bien hecho, o sea, con responsabilidad, pero sobre todo con una educación íntegra a esa mamá que está en ese proceso que ya está o en el expulsivo o irla preparando incluso antes de llegar a ese expulsivo, lo que puede suceder, o sea, para que no sea muy traumático, o sea, lo ve algo como negativo cuando realmente siempre lo que se busca es hacer las cosas bien, ¿cierto? Bueno, la encuesta. Después de la charla realizaría la presión física para aportar el segundo estadio cuando esté indicado. Entonces, en el 95%, cuando no hayan opciones, evidencia y 4% dijo rutinario. Yo no puse justo porque se hubieran dado cuenta que era yo.
No. Bueno, yo también aprendí, yo también le preguntarías a la paciente antes de realizar la presión fundiera y le reportarías en la historia clínica. El 95% respondió sí, le preguntaría, le reportaría. Anónimo, anónimo. Y el 4.5 dice si lo recomendaría, pero no estaría en la historia. Y qué tan cómodo te sientes para instrumentar tu parto. Entonces, sería no, el 73% respondió no me siento cómodo y me falta entrenamiento. Eso es muy importante. Y en eso tenemos que trabajar. En eso hay que trabajar. En eso hay que trabajar, muchachos. La práctica diaria, como estamos respetando tiempos, como estamos utilizando mejor los pacientes, pues obviamente cada vez hay menos necesidad de instrumentar los pacientes, entonces obviamente eso afecta Pero eso, la formación. y también hay que mirar el otro lado, ¿cierto? ¿Qué tanto miedo estoy metiendo? ¿Qué tanta presión estoy metiendo? Porque hasta en países desarrollados ese porcentaje Es bajo. ¿Sí? Sí, no, A pesar de todo, de esto, como ya lo mostró, a pesar de ese aumento en el tiempo, ¿cierto? Yo debería tener ahí un rango de... no, el papi es del 15%, o sea, que está por debajo del normal. Lo que estoy diciendo yo es que, claro, seguramente no es suficiente como antes. Como antes que instrumentamos el 30 o el 40% lo instrumentamos y ya no instrumentamos sino el 15%. Entonces yo creo que el número de oportunidades para hacer los pasos instrumentados obviamente se va reduciendo. Entonces, a otras cosas, menos número de horas de formación. Eso hay que compensarlo, seguramente lo ustedes están diciendo, con la práctica de la simulación. Que eso no... Bueno, doctora Camila, muchas gracias por tu presentación y a todos pues un feliz día.